continuación vamos a dar inicio a lo que fue la realización del trabajo colaborativo del curso de Epistemología de las Matemáticas, paso 3, resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad. Para eso iniciamos presentándonos. Mi nombre es Edwin Alberto Guevara, pertenezco al CEAT de La Plata, Huila, y a la licenciatura en Matemáticas. Mi nombre es Mónica Yarexa Marí, estudio licenciatura en Matemáticas y pertenezco al CEAT de Ibagué. Mi nombre es María Cristina Coronel Tornado, estudio licenciatura en Matemáticas y soy del CEAT Ocaña. Para dar inicio a vamos a tener en cuenta de lo que se va a tratar. Son 3 puntos claves, los cuales son la síntesis grupal, el cuadro sinóptico y los análisis de las diferentes corrientes epistemológicas de las matemáticas. Iniciamos con lo que fue la síntesis grupal de lo que fue el informe académico que hicimos cada uno de nosotros. Para esto, se entiende la rigorización como un proceso evolutivo que busca dar claridad a los conceptos matemáticos, analizando, cuestionando y refutando los fundamentos que eran intuitivos. Para esto hubo 2 autores que fueron claves, el cual fue Ortiz A, que decía que es la acción que se realiza cuando se encuentran ciertas contradicciones en los fundamentos, y para Cabollides, que era el otro autor, es un proceso donde se utiliza la lógica. Ya que tenemos más claro este concepto, lo vamos a definir desde lo que fue las matemáticas. En el siglo XX, estos procesos de rigorización de las matemáticas intentaban buscar la forma de eliminar la dependencia que tenía esta de la geometría e intuitiva que era esa época. Se era necesario para esto dar un fundamento más lógico con nociones más exactas en el estudio de las matemáticas, para poder así dar un inicio a lo que era el cálculo. Las causas por las cuales se desarrollaba el proceso de la rigorización a mediados de este siglo era por intentar definirla como una ciencia en general. Gracias a propuestas como las de Jorge Cantor con la teoría de la formulación de conjuntos, que llevó a la creación de las doctrinas de lo que fue el logicivismo, formulismo e intuicionismo, las convirtieron en las causas para poder definir las matemáticas. Dentro de estas, que fueron las características primordiales de la rigorización de las matemáticas, pudimos encontrar que durante el siglo XVIII el desarrollo del estudio matemático, el cual carecía de definiciones precisas. Después, en el siglo XIX, emergen una serie de fuertes cuestionamientos por personajes como lo que fueron Bernard, Niels, Agustín, Karl, Richard y Jorge Cantor, que lo mencionamos anteriormente. Estos fueron quienes con sus trabajos y aportes pudieron establecer las propiedades de lo que fue el estudio matemático. Durante el siglo XX se inicia una crisis en el interior de las matemáticas con la formulación de la teoría de los conjuntos de Jorge Cantor en 1874. Esta formulación lo que hacía era que apoyaba a las matemáticas ¿con quién? Con Richard Dedekind y Karl, que sin embargo con su teoría ha sido profundamente rechazada por lo que fue Leorpart, ya que no estaba tan de acuerdo con lo que se habían planteado estos autores anteriormente. Debido a todo este proceso, se han realizado gigantescos adelantos, los cuales lo que hicieron fue realizar parte de las matemáticas actualizadas, como ejemplificando lo que ya había. Karl planteó derivación de las características de los números irracionales desde los números racionales. David Hilbert formalizó la teoría axiomática y Kurt Gödel probó que si la teoría axiomática era consistente, entonces hay teoremas que no tienen la posibilidad de ser probados ni refutados. Para esta segunda parte, entonces, vamos a explicar la rigorización y crisis de los fundamentos de las matemáticas a través de un cuadro sinóptico en el cual vamos a trabajar el contexto histórico de la rigorización, las características de las causas de la rigorización, crisis de los fundamentos en el siglo XX, cambios o avances a partir de la crisis de los fundamentos. Entonces, lo referente al contexto histórico de la rigorización, en el siglo XVII, descubrimiento de los logaritmos por el matemático Neper, descubrimiento de la teoría de los números,
aparición de la teoría de la probabilidad a partir de la correspondencia entre Pascal y Fermat, Newton con el cálculo diferencial e integral entre 1664 y 1666, Leonhard Euler, quien aportó ideas fundamentales sobre el cálculo y otras ramas de las matemáticas. Siglo XVIII, la rigorización del análisis llegó con la eliminación de los infinitesimales y la presencia de los límites como argumento. El matemático alemán George Cantor se le debe la idea de infinito continuo. En el siglo XIX es de subrayar el papel de la aritmética y la lógica en la construcción y validación de las matemáticas. En cuanto a las características de las causas de la rigorización, entonces vamos a mirar primero las causas. ¿Cuáles fueron las causas? La evidencia de la teoría de los números en el análisis matemático. El logicismo fue una de las principales causas porque no se aceptaba la reducción de la matemática simplemente a la lógica. El intuicionismo dice que el pensar de las matemáticas se les da vida, pero hay que construirlas. Y las características, pues evidenciar y probar los diferentes estudios realizados como la teoría de los números, el método deductivo, reducir a la lógica todas las verdades matemáticas pueden reducirse a verdades lógicas. Los objetos matemáticos se construyen con un proceso de pensamiento intuitivo, se concentran en el proceso de construcción y se basa en lo incorrecto y lo incorrecto. En cuanto a la crisis de los fundamentos en el siglo XX, se le llama crisis de los fundamentos cuando se demostró que las matemáticas no eran infalibles, como se pensaba. Todo esto debido a que George Cantor, junto con otros matemáticos en el siglo anterior a esta crisis, crearan ideas matemáticas nuevas. Se discutía si los objetos matemáticos eran ontológicamente independientes o eran simplemente convenciones mentales. Y la lógica matemática para Russell con otros autores pretendía reducir la matemática a la lógica. Cambios o avances a partir de la crisis de estos fundamentos, el descubrimiento de sistemas algebraicos que tienen muchas propiedades de los números naturales existen, pero si los números naturales existen son objetos abstractos que son independientes de todas las actividades racionales. Por lo tanto, los números naturales son objetos abstractos. Los algoritmos se convirtieron en objeto de estudio de la informática teórica. El desarrollo de la teoría de conjuntos axiomática y la lógica mostró cómo evitar las viejas antinomías y puso el relieve en plena asequibilidad de los axiomas. En el análisis de las diferentes corrientes epistemológicas tenemos el platonismo, el logicismo, el formalismo y el intuicionismo. En el platonismo tenemos que se desarrolló en la Academia de los 90. En el logicismo tenemos que se sentó hacia 1879 con Frege. En el formalismo fue fundado por David Hilbert y tomó fuerza terminando el siglo XIX, casi igual que con el logicismo. Y en el intuicionismo tenemos que fue formulado por un holandés matemático. Para la estructura tenemos que el platonismo fue fundado por los seguidores de Platón y después incluyó otras corrientes filosóficas que ya ahí abarca el neoplatonismo. En el logicismo tenemos que fue una filosofía matemática que argumenta la reducción de la matemática a la lógica. En el formalismo, las matemáticas son manipulables y buscan la construcción de la matemática como sistema lógico formal. Para el intuicionismo, bajo la modalidad kantiana, se sostiene que la matemática está cimentada en la percepción del fundamento. En el platonismo, tenemos como función que busca una realidad auténtica en la demostración de objetos matemáticos. En el logicismo, tenemos que es una búsqueda constante para la lógica y así obtener una certeza en la matemática. En el formalismo tenemos que contribuye la función axiomática teniendo como partida los números naturales. Y para el intuicionismo tenemos que esta filosofía considera que los objetos matemáticos son producto de la mente humana. Como método tenemos en el platonismo la mayéutica, que es la formulación de preguntas. En el logicismo tenemos que es mediante los axiomas se buscaba demostrar que la matemática era solo lógica. En el formalismo, mediante manipulación de símbolos, se fundamenta la teoría, y en el intuicionismo tenemos que buscaban demostrar la claridad de los objetos matemáticos del pensamiento. Para los problemas tenemos que el platonismo quería demostrar que cómo el finito, que es el ser humano,
podía reconocer los objetos matemáticos, que era algo así como una entidad celestial. En el logicismo tenemos el principal y era la demostración del logicismo por parte de Frege. Esto debido a que tuvo problemas y después el logicismo se demostró con Russell. Para el formalismo tenemos que el problema de ellos era demostrar las proposiciones de la lógica matemática, que eran producto de las consecuencias de manipular los símbolos matemáticos. Y para el intuicionismo tenemos que era fundamentar las matemáticas en bases filosóficas, demostrando que los objetos matemáticos eran netamente producto de la mente humana. Muchas gracias, compañera. Ya como para concluir, es importante resaltar que para nosotros como futuros docentes de matemáticas se nos va a ser necesario, además de enseñar números, ecuaciones, fracciones, tenemos que enseñarles de dónde vienen las matemáticas, por qué se formaron las matemáticas y gracias a qué y a qué autores y pedagogos es que se ha formado pues las matemáticas que tenemos ahora. También es importante resaltar que gracias a lo que pasó en lo que fue el siglo XVIII, XIX y el siglo XX es lo que hizo que conozcamos las matemáticas como lo que es ahora, unas matemáticas diferentes, actualizadas y entendiendo que las matemáticas va a tener muchas cosas que investigarse adelante, pero que a pesar de esto, las matemáticas son exactas y lo único que nosotros debemos hacer es investigar otras maneras de verlas, pero nunca le vamos a encontrar un error por lo mismo, porque ellas son así y no se pueden cambiar. En cuanto a la rigorización, compañera, pues tenemos que tener en cuenta que esta rigorización y esta crisis de los fundamentos de la matemática nos llevaron a entender eso, que no son exactas, que no son terminadas y que en el día a día la relación de las matemáticas es con todas las demás ciencias y esto ha llevado a la evolución tecnológica, a los cambios históricos, a entender que son aportes los que han hecho los antiguos matemáticos, pero que día a día hay que descubrir todos estos procesos y todos estos pensamientos matemáticos. Sí, como contribución a la conclusión del compañero, es lo de descubrir, lo que él decía era la palabra clave, descubrir las matemáticas, porque realmente las matemáticas no se inventan, sino que se descubren a medida que va pasando el tiempo con los avances, y como las contribuciones que hicieron todos estos filósofos contribuyeron a las matemáticas que tenemos hoy en día. Listo. Ya con estas conclusiones damos por finalizado lo que fue el trabajo colaborativo del paso 3 del curso de Epistemología de las Matemáticas.